Buenas tardes. En esta unidad voy a grabar un resumen de la unidad número 1 que se llama la introducción a la programación. Para esta unidad prácticamente tenemos que saber los conceptos de la informática. La informática es un conjunto de conocimientos utilizados de información de manera automática por medio de una computadora. Entre estos tenemos las partes esenciales, sería el hardware y el software. En el hardware encontramos las partes tangibles de una computadora. Tenemos el CPU, el UPC, el monitor, el mouse, el teclado, un disquete, entre otros. Y el software, en el software tenemos los sistemas operativos, el Windows, el Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, entre otros. También tenemos los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se funcionan a través de señales analógicas y digitales. Las analógicas son por medio de voltaje o por variar el tiempo. Y las digitales son de manera discretas o por pasos que se le dan a la computadora para que ésta ejecute el procedimiento, ya sea por sistemas binarios. Los sistemas binarios funcionan a través de los ceros y los unos. Los ceros son prácticamente donde no hay paso de corriente, y los unos es donde hay paso de corriente. Entre unos ejemplos de lenguajes de programación tenemos el Java, el C++, el Phoenix, entre otros. Tenemos también los tipos de lenguaje. Los tipos de lenguaje tenemos el lenguaje y el compilado. Prácticamente convierte el código binario y lee el sistema operativo. Y el interpretado requiere de un programa, la construcción de código en tiempo real para que lo ejecute. Tenemos los niveles de lenguaje de programación. Entre estos tenemos la máquina. Estos son por medio de sistema binario de los ceros y los unos. El lenguaje de bajo nivel está más, digamos, podemos decir más actualizado, ¿verdad? Y bajo nivel se le va diciendo a la computadora ya una media descripción para que esto vaya ejecutando el procedimiento. Y los lenguajes de alto nivel, ya es por medio del inglés. Se le va dando paso por paso a la computadora para que vaya funcionando por más actualizado, ya es por el idioma inglés. Ya tenemos como definir un problema. Primeramente identificamos el problema y luego se debe tener en cuenta el problema y se le tiene que dar una solución. Tenemos un análisis del problema ya ejecutando prácticamente el problema. Se tiene que tener en cuenta las posibles entradas y salidas de datos para convertirlo en los datos de resultado. Y tenemos el diseño del programa. En el diseño del programa ya tenemos que tener los requisitos del programa. Tenemos que tener en cuenta los requisitos del programa para poder entrar a las etapas del diseño del programa. Quiere decir que ya tenemos que tener diferentes códigos detallados con diferentes programadores. Entre estos tenemos la creación de algoritmo y la prueba de escritorio. En la prueba de algoritmo ya son pasos lógicos que se tienen que llevar para que la computadora pueda seguir
el procedimiento. Y la prueba de escritorio ya se simula el funcionamiento del algoritmo, y nuevamente prácticamente si se ha dado detalladamente los pasos como deben seguirse, entonces ya se tiene al final el resultado de la prueba de escritorio, que es el resultado al final. Vaya, hoy hablaré un poco de la lógica de la computación. La lógica de la computación se tiene que entender dos partes fundamentales: el procesamiento y el almacenamiento. En esto se juega prácticamente la lógica. La lógica juega un papel muy importante y es la base fundamental para la madurez. Prácticamente es un conjunto de técnicas, de pasos consecutivos, ordenados, para poder desempeñar el uso de las herramientas necesarias. Entre estos tenemos la lógica, 4 puntos importantes. En el primero se dice que se divide divide y vencerás. Prácticamente esto nos hace énfasis en que tenemos un problema grande, pero como no le damos una solución, se tiene que dividir en problemas pequeños para poder encontrarle una solución. Ya al tener detallada cada problemita pequeño, entonces ya ahí es más fácil para darle una solución. Practica, dice, ayuda a mejorar la lógica. Prácticamente en esto de practicar es tener en sí la secuencia, saber cómo practicar y practicar y practicar para poder darle una solución. La estructura de datos del algoritmo, prácticamente en tenemos la práctica del ajedrez. Se puede jugar al ajedrez o cualquier otra herramienta de lógica que nos pueda funcionar para prácticamente en esto se da por eso se habla de la lógica, porque en el ajedrez ahí uno usa la lógica. Voy a mover esta pieza acá, esta otra acá, para darle una posible solución en el juego. Así es también en la computación. Se tiene que tener aquello, esto va acá, esto también, este dato va aquí, este va acá. No se puede poner desordenados ni nada, porque si no al final no da el resultado correcto. Y estudiar el código de otros. Prácticamente si otros ya han tenido un procedimiento anterior o han tenido han desarrollado códigos antes, entonces si son de buena utilidad se puede tomar en cuenta. Y tenemos la aplicación de la lógica en la programación. Es necesario entender los enunciados para poder entender la lógica. Y por último tenemos el algoritmo. El algoritmo es una secuencia ordenada y cronológica de pasos que se llevan a la solución de un problema o a la ejecución de una tarea. Prácticamente, como repetíamos, son pasos ordenados. En esto tenemos pasos importantes a la hora de ejecutar un algoritmo. Tenemos que tienen que ser claros y precisos, porque si no los tenemos claros, pues el procedimiento no nos va a dar resultados al final. Y tener un orden lógico, exactamente, tener los datos ordenados, tener los datos, esa secuencia, y tener un principio y un fin. En esto tenemos que saber cómo vamos a empezar y cómo va a terminar, pero así como comenzamos bien introduciendo los datos, así exactamente al final tiene que dar un buen resultado, porque ya tenemos que saber en cuenta qué datos exactamente tenían que ir ya en la finalización, ya donde dice el final de un algoritmo. Prácticamente la secuencia de un algoritmo va entre un inicio, una entrada, luego el procedimiento y al final
mostrar el resultado. Prácticamente ahí es donde es la finalización del algoritmo. Bueno, con esto creo que he resumido un poco lo de la unidad número 1 de lógica para computación y espero que sea de gran utilidad, ¿verdad? Prácticamente para nosotros, porque cada día vamos aprendiendo un poco más sobre estos procedimientos que se tienen que tener en cuenta a la hora de ejecutar un procedimiento en un programa y que nos pueda dar buenos resultados. Eso ha sido todo.